días tengan todos ustedes. Pues ahora sí amanecieron fríos. Fríos. Yo vi a las 7 de la mañana, 7:15 de la mañana, estábamos a 4 grados. A 4 grados, pues ya es muy baja la temperatura. Así que, pues, me imagino que todo el mundo se echó todas las cobijas que pudo encima. Nomás no vaya a encender braseros de carbón ni nada que se parezca adentro si no tiene ventanita por donde salga el dióxido de carbono, es decir, el humo que emana el brasero. Pues anafre también le decimos, aunque su verdadero nombre es anafe sin la R. En México por alguna razón le pusimos anafre, y si yo digo anafre me dicen ya se equivocó. Pero bueno, pues ni modo, así son las cosas. Si usted no le queda más remedio que poner anafre y no tiene salida, o sea, respiradero, porque como hace frío, usted tapa todas las rendijas y todo lo que puede, mejor no lo encienda porque sí es peligroso. Se encierra el dióxido de carbono y mucha gente se ha muerto asfixiada por ese tipo de cosas. Así que no. Mejor tápese bien, tápese todas las rendijas. Si tiene usted una casita de madera, en fin, por allí todavía tiene las grietas del sismo y todo y se cuela por ahí el aire, pues póngale aunque sea unos periódicos o algo por el estilo para que no se cuele el frío, porque es canijo el frío, a través de las ventanas se cuela. Los vidrios no son capaces de detener el frío, entonces nos salva del aire helado y todo, pero no del frío. Entonces, pues échese usted todas las cobijas, que cuando se trata de así, de ser rimbombante, los cobertores. Por favor, póngase usted sus cobertores. No, ¿qué cobertores? Las cobijas. Todo el mundo en México decimos las cobijas. ¿Qué cobertores ni 8 cuartos? Lo mismo que esa maña que espero que algún día se quite del vocabulario, que quitemos unas lacras que nos tienen peor que la Inquisición. Esos grupos que protestan por todo y que les cae gordo todo, y que nos han ido cooptando, que nos han ido reduciendo a su entero gusto, a sus caprichos. Entonces ya no puede decir a la gente pobre le dieron cobijas, les repartieron cobijas. No, a las personas vulnerables. Vulnerables somos todos, porque no estamos hechos de fierro, ni somos Superman, como para que no nos pase nada. Todos somos vulnerables. Vulnerable quiere decir que podemos ser atacados, afectados, etcétera, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, etcétera. Entonces, no queda exactamente la palabra vulnerable para referirse a la gente pobre. Los pobres son pobres, los ricos son ricos, los medianos son medianos, es decir, la clase media. Pero, ¿por qué borrar la palabra pobres si ha existido toda la vida? El pan de los pobres, una costumbre muy bonita, que desde la Edad Media se repartía el pan, ni modo que dijeran los padres, vamos a repartir la hogaza entre la gente vulnerable. Por Dios, no le hagan el cuento. Vamos a repartir cobijas a la gente pobre, a la gente que está en la miseria. Pues eso no, es como no querer reconocer que existe miseria. Lamentablemente existe. Claro, en México tenemos zonas verdaderamente marginadas. Ahí sí, la palabra es correcta, porque están al margen de la mayoría de la sociedad. Así que, pues en nuestro estado de Puebla tenemos municipios que son verdaderamente pobres. La Mixteca, que por cierto se acaba de inaugurar una exposición en el Palacio Nacional sobre la Mixteca. Los Señores de la Lluvia se llama la exposición, y trata de reivindicar, de volver a ser importante entre la gente, entre el conocimiento, la cultura mixteca. Entonces, pues estos ñuñe, como también se les llama, produjeron cosas importantísimas, y en Puebla tenemos
una buena zona de la Mixteca. Perdón, todavía tengo la garganta medio afectada. Pues sí, tenemos la parte sur del estado, corresponde a la Mixteca. Los que dividieron estas zonas culturales le pusieron la Mixteca baja y a la de Oaxaca la Mixteca alta. Pues resulta que la de Puebla es más alta que la de Oaxaca, porque está a mayor altura sobre el nivel del mar. Pero así le dijeron y así se queda. Pues está esta exposición. Puebla participa en esta exposición organizada por una oficina cultural que hay en el Palacio Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Contribuimos, porque yo tengo, bueno, también de mi parte, participé pues en la organización, el Centro INA Oaxaca, el Centro INA Veracruz, el Centro INA Guerrero y el Centro INA Puebla, por supuesto. Y entonces, con piezas excepcionales de cada uno de estos estados, y lo que hay en el Museo Nacional de Antropología, está esta exposición que, entre otras cosas, presenta algunas de las joyas que el arqueólogo Alfonso Caso encontró en las tumbas de Monte Albán. Así que, si usted va a México y le da tiempo, pase al Palacio Nacional, se entra por la calle de Moneda, no se entra por el frente, porque lamentablemente desde, yo creo que la época de Fox, se cerraron las puertas. Perdón. Se cerraron las puertas con vallas, las puertas del frente. Hay una valla del tamaño de toda la banqueta y ya no pueden acercarse al Palacio Nacional. Entonces se entra por la calle de Moneda, la calle que está al norte del Palacio Nacional. Por ahí se entra, usted va y dice, voy a la exposición de la Mixteca, y ya le dan su esculcada y bueno, y ya puede pasar. Y adentro ya la exposición es amable, cruza uno el patio central del Palacio Nacional y sube, porque está en el primer nivel, y allí puede visitar la exposición de la Mixteca, y de paso, si está abierto, el antiguo Congreso, la sede del primer Congreso. No es cierto, no del primero, del Congreso, porque el primer Congreso, ya con México independiente, se reunía en lo que fue la iglesia de San Pedro y San Pablo, de la Compañía de Jesús. Se la quitaron a los jesuitas, y allí se reunía, lo hicieron Congreso, y luego ya hicieron la Cámara de Diputados adentro del Palacio Nacional. Y ahí está, la reconstruyeron, se puede visitar. Así que de paso le conocen un poco del Palacio Nacional, que bueno, realmente ya no funciona como sede del presidente de la República, aunque se hagan recepciones, etcétera. Ya no está en esa oficina, porque, pues ¿desde quién? Yo creo que desde Salinas, si no, yo creo que sí. Ya funciona desde Los Pinos, la residencia oficial del presidente, y el Palacio Nacional quedó pues de puro adorno, siendo un edificio pues que representa los poderes, el poder ejecutivo de este país. Pero bueno, eso lo estábamos diciendo por la Mixteca, así que dése una vueltecita. Y todo porque estábamos hablando de que la palabra vulnerable no es la correcta para referirse a la gente pobre. Hay que decirles pobres. También se les puede decir menesterosos, porque también la palabra menesteroso viene de menester, y menester quiere decir necesidad. Entonces son los necesitados. No es una palabra ofensiva ni nada que se parezca, como la palabra pobre pues no es ofensiva, es una situación, y no la podemos disfrazar diciéndole vulnerable, porque insisto, vulnerables somos todos. Así que ya lo dije y no me van a hacer caso, pero de todos modos hay que saberlo, porque no tenemos que buscar estas cosas.
ya no se les dice a la gente discapacitado, tullido, etcétera. Discapacitado es una palabra para disfrazar. Pues lamentablemente hay personas que tienen problemas físicos, les falta la mano, les falta el pie, perdón, les falta algún miembro del cuerpo, y bueno, esto en castellano tiene su nombre: manco, cojo, visco, tuerto, cucho, en fin. Y no por decirle de otra manera, ya estamos resolviendo el problema. Así que, dicho lo cual, pasamos a otra cosa que también es importante decirlo. Fíjense, lo que es no revisar, no ponerse a investigar correctamente, honradamente, las noticias. Los reporteros tienen la obligación, pero primaria, de investigar sobre las notas que publican. Cuando no lo hacen, meten la pata, como en esta ocasión. De pronto en los periódicos, en algunos periódicos, y digo uno de ellos, El Sol, sacan un reportaje donde dicen: en Tonantzintla están tirando el reloj con 300 años de antigüedad, lo destruyen, y el INAH no hace nada, permite que lo destruyan, y bla, 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 y hasta dicen que hubo permiso para tumbar el reloj, y no sé qué, y no sé cuánto. Aquí sí, este periodista, y los que como él andan diciendo eso, quedaron como algunos altos funcionarios que dicen una cosa por otra. Sí, el reloj que están demoliendo, efectivamente lo están demoliendo, tiene una antigüedad de 300 años que data, porque lo empezaron a construir en 2005. Así que son 300 años, de aquí a 2005 son 300 años. ¡Qué gente más ignorante! El reloj es nuevo. Lo plantaron unos mayordomos delante de la puerta principal, bueno, en la calle, en la placita de la puerta principal de la iglesia de Santa María Tonantzintla, pero es nuevo. Lo hicieron, o lo intentaron hacer al mismo estilo de la iglesia, y lo que hicieron fue algo que era incorrecto, porque delante de la fachada antigua no se puede poner ningún monumento de ese tamaño, porque altera. Vamos a unos mensajitos. Estamos de regreso. Ixelito, buenos días. Buenos días, y bueno, le enviamos saludos a Miguel García, quien comenta qué opina de lo que está sucediendo en Atlisco, donde el alcalde mandó a demoler las bancas de la antigua estación del ferrocarril, que es un patrimonio histórico y emblemático de Atlisco, sin antes haber hecho una consulta ciudadana, y que bueno, comenta que lo mismo pasó en Santa María Tonantzintla, donde su alcalde mandó a demoler el torreón que estaba frente a la iglesia y causó en ambos casos la molestia de los ciudadanos. No, en Tonantzintla no causó ninguna molestia de los ciudadanos. Lo estoy diciendo, don Miguel, es una torre de reloj que se puso, no tiene ni siquiera 10 años de que la pusieron. La hicieron los mayordomos, como para quedar bien, pues cada mayordomo quiere lucir, pero lo hicieron incorrectamente frente a la fachada. Y no fue el presidente auxiliar de Tonantzintla, sino el ayuntamiento de San Andrés, quien decidió arreglar esa plaza. Se quita el reloj, ya se demolió, porque no tenía razón de estar allí, y se va a poner en una esquina de la plaza, se va a reemplazar, porque es nuevo, les insisto, no tenía ni 10 años. Si alguien tiene duda, vaya y pregúntele a los vecinos de Tonantzintla. Y hay fotografías, si usted fue a Tonantzintla y sacó fotografías, se va a dar cuenta de que no había ninguna torre de reloj allí. Entonces, un reloj de 300 años, dicen algunos. Por Dios, allí sí que se vieron mal, ignorantes como ellos solos. Ni 10 años tiene esa torre de reloj. Eso sí, la quisieron hacer al estilo de la fachada de Tonantzintla, y por eso yo creo que mucha gente se va con la finta y le puso ya antigüedad de 300 años. Hay gente que data las cosas
como se le da la gana, sin tener conocimiento. Hay que estudiar, hay que pensar, o si no, preguntar. Antes no me estoy refiriendo a don Miguel, me estoy refiriendo a las notas de los periódicos, en donde dicen esto, que es un atentado. No es ningún atentado. Están quitando un mamotreto que estaba enfrente de una iglesia, es así, emblemática de la época virreinal, y que no tenía por qué estar ahí enfrente. Va a quedar bien en una esquina y todo listo. Y en cuanto a las bancas del ferrocarril, no es cuestión de consultar a la ciudadanía. Por ser la estación del ferrocarril y del siglo XIX, no puede ser alterado, no puede ser modificado, y para cualquier obra tiene que pedirse permiso al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si el alcalde quitó las bancas sin pedir permiso al INAH, pues ya le estarán reclamando oficialmente, porque el carácter de alcalde no le permite pasar por encima de las leyes. Así que esa es la situación. No se tiene que consultar a la ciudadanía en este tipo de cosas. Imagínense si se consulta a la ciudadanía si se va a tirar la torre de la iglesia o algo por el estilo. No, hay cosas en que los ciudadanos sí pueden opinar. Por ejemplo, en que no se toque lo que es antiguo. Ahí sí. La ciudadanía debió decirle al alcalde: perdóname, pero tú no puedes meter la cuchara aquí, y menos quitar algo que pertenece a la comunidad. En el caso del reloj, es un mamotreto moderno. No quedaba bien allí, se va a reubicar, va a quedar, me imagino que igual que como estaba, pero en otro rincón donde no afecta visualmente a la iglesia de Santa María Tonantzintla. Hay que tener mucho cuidado en este tipo de declaraciones, porque publicadas provocan escándalo. Y en ese caso, pues hasta quien dice esas mentiras puede ser reclamado formalmente por andar diciendo mentiras. Así, desde el punto de vista escandaloso. Puede que alguien se equivoque diciendo, pero para eso se investiga. Oigan, ¿cuándo se hizo esta torre? No, pues le hicieron los mayordomos, don fulanito y don menganito, hace 7 años, 8 años, y bueno. Pero no decía que tiene 300 años de antigüedad. En fin, pues, ¿qué temas tenemos? Bueno, Mónica Álamo dice que no importa cuánto tuviera tenido construido, que la población está muy triste y decepcionado por haber quitado el reloj y el puente, ya que los consideraban. No, el puente no se quitó, pero por supuesto que el puentecito que está ahí no se quitó. Se defendió, eso sí, ahí sí, no se permitió que se quitara el puente. Pasaba un canal, una pantle ahí enfrente hace muchísimos años, y el puente se quedó. Y ahora que esté reconstruido van a ver que queda mejor que donde estaba. Porque cuando se hizo ese reloj tampoco se consultó a los ciudadanos si querían que se hiciera el reloj allí. Se hizo y punto. Entonces, con esa misma idea se quita para ubicarlo en donde esté mejor. Y ya la tristeza se les va a quitar. Victoria Sánchez Ruiz envía saludos y pide el teléfono de la señora que hace la costa. Siempre se me olvida. Bueno, pues bueno, entramos en tema. No se le olvide que el próximo miércoles es 17 de enero. 17 de enero. El 17 de enero la iglesia decidió dedicarlo a un santo de hace muchísimo tiempo. Imagínense, murió en el año 356 y se llamaba Antonio. Se le conoce en algunos textos muy antiguos como Antonio del Desierto o San Antonio del Desierto. Y él nació en Egipto, ahí junto al río Nilo. Era rico, pertenecía a una familia muy acaudalada, sí, en situación de riqueza, y de pronto escuchó las predicaciones de algunos monjes y decidió dejar todo, como dice el consejo evangélico, y irse al desierto a meditar,
a pensar en Dios, en cambiar su vida. Por eso se le llama San Antonio del Desierto. Allí muchos hombres que miraron en él santidad se acercaron para acompañarlo en el desierto, y él dijo: no, una de las cosas más importantes es estar en soledad, que nadie lo esté molestando a uno, aunque para que pueda meditar, concentrarse en la meditación, en la oración y estar listos espiritualmente. Pero entonces ellos dijeron que les permitiera vivir más o menos cercanos, que lo pudieran ver desde lejos, y se los permitió, con lo cual se le da el nombre de abad. Abad quiere decir padre, viene de la palabra aramea abba, que significa padre. Entonces le decimos San Antonio Abad. San Antonio Abad. ¿Qué creen? Ahí estaba en su cueva, vivía en una cuevita, se ponía en oración, se concentraba, pero se concentraba y se concentraba, y cuando estaba más centrado en la concentración, el diablo lo molestaba para distraerlo. Se le apareció de las formas más extrañas. Bueno, los alebrijes, si no los hubiera inventado don Pedro Linares acá en el Mercado Sonora de México, diríamos que los inventó San Antonio Abad, porque las descripciones de las visiones que tenía, pues son de eso. Personajes fantásticos. Un pintor de la Edad Media, Lucas Cranach, pintó lo que él interpretó de las tentaciones de San Antonio, y se le aparecía de todas las formas habidas y por haber, pero lo que más le molestaba era que tomaba la forma de un cerdo y se metía a la cueva y gruñía fuerte, y entonces lo sacaba de su meditación, y él rápidamente hacía la señal de la cruz y salía el diablo hecho la raya. El cerdo salía corriendo de la cueva, y así dicen que entonces algunos de los monjes pues caían, se herían, no se curaban, y entonces les caía gangrena. Y cuando sabía esto, San Antonio salía y con ponerles la mano los curaba, con lo cual quedó como patrono contra la gangrena. Ese es el primer patronazgo que se le atribuye. Y luego vino una época en que se contaminó el trigo y le cayó una plaga que se llama cornezuelo, que es un veneno. Quienes consumían este trigo se morían. Entonces él fue al campo, recogió trigo, aunque tuviera cornezuelo, lo molía él mismo y hacía panes que, por haber sido hechos por él, no estaban contaminados. Entonces la gente empezó a llamar el pan de San Antonio, no de San Antonio de Padua, el pan de San Antonio Abad, para que no lo confundamos. En España no se le dice Antonio, se le dice Antón, San Antón. Y bueno, pues los monjes, sus compañeros, lo miraban desde lejos echar bendiciones al cerdo que salía corriendo, y dijeron: ¿cómo ama a los animales? ¿Cómo los quiere? Los está bendice y bendice y bendice y bendice, porque además se le presentaba como una bestia feroz, como un gato, bueno, pero lo más cerdos. Y cuando murió, entonces lo declararon patrono de los animales. Muchos años después de su muerte, en el año 1096, inspirados en la vida de San Antonio Abad, un grupo de monjes fundaron una orden que llamaron Antoninos. ¿Y qué creen? Estos antoninos hicieron algo muy positivo. Se dieron cuenta de que San Antón quería mucho a los cerdos, porque no es cierto que los quería, pero bueno. Y entonces se dedicaron a la cría de cerdos. Afuera de sus monasterios tenían unos chiqueros inmensos, criaban toda clase de cerdos y por supuesto hacían jamones y todo lo derivado del cerdo, y eran famosos sus jamones. Pues bueno,
descubrieron algo interesante. En los pueblos, en las ciudades, estamos hablando del año 1096, estamos hablando de épocas muy antiguas, les dio por sacar a los cerdos de los chiqueros en las tardes y llevarlos a pasear a los pueblos y ciudades para que se comieran todos los desperdicios que había en la calle. Vamos a unos mensajitos. Pues estamos de regreso. Nos están diciendo que tumbaron las bancas de la estación para que sirvan para una cosa que es la Ciudad de las Ideas. Un barrio smart para la Ciudad de las Ideas, siendo que Atlisco es un pueblo mágico y bueno, que eligieron la antigua estación del ferrocarril para hacer ese evento. Con el afán de llevar publicidad, mete en cada pata qué ciudad, qué smart, ni qué 8 cuartos. Independientemente de que Atlisco sea o no un pueblo mágico, es una ciudad muy bonita, conserva su centro histórico extraordinario, bueno, con todos los daños que ocasionaron los sismos, pero es una ciudad bonita, tiene calles muy hermosas y casas señoriales, tiene sus iglesias, bueno, insisto, dañadas por el sismo, pero hermosa, la Tercera Orden, la Merced, que lamentablemente se dañó muchísimo, San Juan de Dios, con ese claustro extraordinario, el propio convento franciscano de Acapetlahuacan arriba, hermoso, aunque por allí un abusivo construyó su casa como de 5 pisos a un lado del convento, dándole en la torre al paisaje, y claro, sin ningún permiso. Lo hizo, debe ser de algún rico de por ahí, que no sé de quién será. Pero bueno, no necesita ninguna más, ni siquiera el título de pueblo mágico para ser realmente mágico, maravilloso. Es una ciudad extraordinaria, por eso no vale la pena estarla destruyendo para hacer tonterías. La Ciudad de las Ideas es un negocio redondo que hace un grupo de empresarios de México y que traen gente que es importante y que se expresa, pero lo mismo se podía parar allí en la estación del ferrocarril sin que le hicieran ningún cambio más que lavarlo, barrerlo, arreglarlo y punto. Es decir, ¿cómo quieren hacer de una ciudad antigua una ciudad moderna? No se puede hacer, no se debe hacer, así que pues cuidado. Total, que San Antonio se volvió así, San Antonio Abad se volvió el patrono de los animales. Y la iglesia le pidió a la gente que en su día, 17 de enero, llevara a sus animalitos a la iglesia para ser bendecidos. Incluso en el manual de párrocos, en aquel libro donde trae todo lo que los párrocos pueden hacer, hay una bendición especial para los animalitos. Y para los animalotes, no solo las mascotas, es para todos los animales. Entonces, bueno, aquí aprovecho, porque ya lo habían dicho en Radar, el padre Sergio Valdivia, que le mando un abrazo, nos dice que el domingo a las 10 de la mañana va a haber una misa en donde se van a bendecir los animales. Así que después de la misa, bueno, llevan a sus mascotas a la misa, si no son bravos y peleoneros, los lleva para que estén tranquilos. Pues yo he ido a muchísimas bendiciones de animales en Cholula, en Atlisco, en Tlaxcala, y me encanta porque entran, la gente lleva sus perros, sus gatos, sus pericos, sus conejos, sus mascotas, y las baña, las arregla, moños, disfraces, y los lleva a la iglesia, y se están quietecitos. Pues hay perros que sí son bravos y que no los para nadie, pero los amos los sacan para que no estén peleando. Pero en general, perros y gatos se miran con recelo, pero hasta ahí nomás, tan tranquilos. La gente lleva pajaritos, bien, ahí van las jaulas de pajaritos, pericos, que ya no más falta que el perico se aprendió la oración que le estoy diciendo ahí en la iglesia, porque hay pericos que se aprenden oraciones chiquitas. Pues bueno, y en los pueblos llevan a los animales grandes,
a las mulas, a los burros, a los borregos, las cabras, los bueyes de la yunta, los llevan y es un espectáculo hermoso, hermoso. Claro, los animales grandotes no los meten a la iglesia, los llevan al atrio y entonces sale el padre y les da la bendición allí y ya, pero hasta los bueyes de yunta van con sus collares de flores bien bonitos, les dan su bañadita y los llevan. Qué hermoso ver ese espectáculo de la bendición de los animales. Pues el padre Valdivia, allí en la iglesia de San Pedro, en la 4 Norte y la 2 Oriente, junto al antiguo hospital, a las 10 de la mañana el domingo, los invita a la misa, llevan su mascota y terminando la misa, les da la bendición y hasta acostumbra a dar un certificado de bendición al que le pone el nombre del perro. El Cham tiene sus cédulas de que fue a la bendición y se llevan también, van a la bendición y si no pueden, el domingo por alguna razón no llegaron, el propio día, el 17 que es miércoles, a las 5, ahora sí no, el año pasado yo fui el que metí la pata y les eché la culpa al padre Valdivia y yo fui el que me equivoqué de la hora, es a las 5 de la tarde la bendición de los animales, ahí en San Pedro también, pero me imagino que en otras iglesias también hay la bendición. En la iglesia de San Antonio de Padua, que está en su barrio, allí también bendicen a los animales, y en muchas otras iglesias, no en todas, hay iglesias que no, a los padrecitos se les olvida o les da flojera o dicen que eso es absurdo y no lo ponen, que no es nada absurdo. ¿Por qué? Y la gente lleva a sus animalitos bien contenta, reciben la bendición y ya se van felices a su casa. Pues eso es muy bonito, muy, muy bonito. Pues ojalá y lo hagan ustedes, lleven a su mascota. Ya le voy a decir al Cham que esté listo para bañarse para que lo llevemos muy elegante y muy bonito a la bendición. Y se está quieto. Es perro respetuoso, porque yo cada 8 días me voy a asomar a la iglesia con él y se está muy quietecito. No entramos nada más que en la puerta porque si no nos corren a los dos, pero bueno. Bueno, le enviamos un saludo a Juan Diego, el maratonista, quien comenta que en la iglesia de Analco está expuesto el Santísimo. Es el jubileo de los 40 horas. Y que es ir exponiendo el Santísimo en diferentes iglesias a lo largo del año. Le toca a Analco, así que quien tenga esta devoción, bueno, pues vaya a la parroquia del Santo Ángel Custodio, y que bueno que nos lo dice. Orlando Sánchez también envía saludos y comenta que aquí en Puebla, más bien pregunta si hubo benedictinos y antoninos y dónde estaban. No, en América no hubo. Los benedictinos llegaron hasta el siglo XX. No se permitía que órdenes contemplativas estuvieran en los dominios americanos de España. Contemplativas quiere decir las que no salen a predicar, las que están encerradas siempre en su claustro. No se permitieron ni cistercienses, ni benedictinos, ni camaldulenses, ni ¿qué otra? Hay otra, hay varias órdenes que son así. No vinieron porque decían en América se estaba en un proceso de evangelización y no cabía gente que estuviera encerrada a costa de la gente que vivía acá. Entonces, gente que predicara y que saliera, sí. O sea, frailes que sí, pero de claustro no, solo religiosas, esas sí hubo de claustro. Y Mónica Álamo comenta que se debería documentarse bien para los programas, ya que dice que, destruyeron el reloj y el puente para hacer locales comerciales. No, locales comerciales. No, de ninguna manera. El puente ahí está, no lo destruyeron, ahí está el puente. No tienen permiso de tocar el puente porque es antiguo el puente. El reloj es nuevo. Ese sí se va a trasladar. Se va a hacer otra torre igualita como estaba y ahí se va a poner el reloj, nada más que en una esquina que no afecta la fachada de la iglesia, es así, antigua de Santa María Tonancintla. Así que bueno, pues eso, ahí sí vale la pena. Y ahorita que estamos hablando de los patronatos, pues hay santos
para prácticamente todas, para todo. Santos patronos. Fíjense, por ejemplo, les voy a decir solamente algunos. San Adedelmo, bueno, si yo sé quién es, San Adedelmo es patrono de los mayordomos. Ya no hay mayordomos. Bueno, pues de los mayordomos en las iglesias sí, pero ni siquiera saben que existe San Adedelmo. San Agustín es patrón de los impresores. Y de los teólogos ni lo saben, los impresores. Era para que tuvieran ahí una estampita de San Agustín en su comercio. De los científicos, de los técnicos, San Alberto Magno, ¿sí? San Alexis es patrono de los que fabrican cinturones, pero también es patrono de los mendigos. Y así hay San Cosme y Damián, son patronos de los barberos que arreglan la barba. No vayan a pensar que de los que están afiliados a los partidos y que dicen, no, yo desde siempre pensé que este era mi candidato, no había uno mejor y le echan porras y todo. No, nos referimos a esos barberos. Pero también son patronos de los boticarios y por ende de los doctores. Ahora ya no hay boticarios, hay farmacéuticos, pues también siguen siendo sus patronos. Para los que hacen zapatos o los que curten pieles, es decir, los peleteros, hay dos santos, San Crispín y San Crispiniano, y ellos sí en Puebla eran venerados. En la iglesia de San José tienen un retablo dedicado a ellos, y era del gremio de peleteros, de zapateros de Puebla. Así que el gremio era fuerte, pues claro, pues necesitamos zapatos todos, así que no venían de León a venderlos, sino que se hacían en Puebla los propios zapatos, y ahí la gente, los zapateros, le iban a hacer su fiesta a San Crispín y San Crispiniano, ¿sí? Fíjate, Santa Elena es patrona de los que se convirtieron de otra religión al catolicismo. Pero fíjate, curiosamente, la iglesia no lo aceptó, pero después se tuvo que hacer de la vista gorda. Es patrona de los divorciados, Santa Elena. Así que nomás imagínense. San Esteban, hay un San Esteban, no el que mataron a pedradas, que es protomártir, sino otro que se llama San Esteban el Joven, es patrono de los que coleccionan monedas. Nomás imagínate. Y, por ejemplo, San Francisco de Sales, de los escritores, de los periodistas, de la prensa en general, él es el patrón, ¿sí? Y San Gabriel, el arcángel, de los carteros. Pues si él era mensajero, pues los carteros también son mensajeros, ¿sí? San Cristóbal, patrón de todos los que conducen automóviles, ¿sí? De los autobuses. Pero también, fíjense, San Cristóbal es protector, le reza a uno para no tener pesadillas. Para no tener pesadillas, así que si usted la traen frito las pesadillas, récele a San Cristóbal, que por cierto ya lo había borrado Paulo VI, y luego dijeron que no, que siempre no, que sí le rezaran. A donde acostumbraban rezarle, que sí le rezaran. Por ejemplo, San Estanislao de Kotzka, un santo jesuita, para cuando alguien se rompe los huesos, para que le sanen pronto los huesos. Y así podríamos estarnos todo lo que queda del programa hablando de los patronos para tal o cual cosa, ¿sí? Y el directorio de los santos. Sí, hay una serie de publicaciones a donde se nos dice quién es el patrono de cada quien. Y luego, fíjate, estaba yo mirando un libro de don Vicente Mendoza, que es uno de mis autores favoritos, a donde habla de las coplas que los niños de la escuela decían, pero hace más de un siglo. Por ejemplo, cantaban los chamacos, ABC, la cartilla se me fue por la calle de Merced, no me pegue usted, maestro, que mañana la traeré. Y entonces se ve que los maestros sí les surtían a los chamacos
cuando tenían la autoridad para hacerlo y educaban verdaderamente. Ahora los pobres los tienen amenazados con todas esas leyes absurdas que los diputados aprobaron sin nunca haberse parado a dar clase a una escuela, para que sepan la lata que dan los chamacos, y luego con la inmunidad que les aplicaron, pues los pobres maestros sufren porque ya no le pueden regañar a ningún chamaco porque lo acusa con derechos humanos. Pues entonces en lo que se les pega a los chamacos, y por eso tenemos este país como está. Nomás abra los periódicos, nomás prenda la televisión y vea los noticiarios y vea cuáles son las noticias que predominan. Entonces eso se lo debemos, entre muchas otras cosas, a estos dictámenes de los señores diputados, cooptando, la palabra es cooptando la autoridad de los maestros y de los padres también, porque si el papá le mete una zurra al chamaco, pues lo puede demandar, o se va a quejar, y le arman una gorda al papá, pues entonces que hagan lo que se les pegue su gana, ¿sí? Otra coplita que cantaban, salve Regina, mató a su gallina gimiendo y llorando, la estuvo pelando, señor San Joaquín tocó su violín, señora Santana tocó su jarana, señor San Ramón tocó su violón, a tu prójimo cómetelo de un jalón. Así que fíjense, qué cosas. Pero también se me está pasando, el 21 de enero es el día de Santa Inés mártir. Santa Inés, esta jovencita de los primeros años del cristianismo, que fue muerta porque no quiso abjurar de su religión cristiana y volverse pagana. Entonces la mataron a la pobrecita cuando era una jovencita de 12 o 13 años, y entonces la iglesia la hizo santa y por supuesto mártir, porque la mataron por su fe. Y lo digo porque en Zacatelco le hacen una fiestezota, pero un pachangón de esos que ni se lo imagina, a Santa Inés, porque es su patrona, Santa Inés Zacatelco. Aquí yendo rumbo a Tlaxcala, agarrando la carretera vieja, pasa uno Panzacola y pasa uno todas estas primeras cosas, Santo Toribio, Xiconcingo, etcétera, y llega a Zacatelco. Es grande el pueblo de Zacatelco, está dedicado a Santa Inés, y la iglesia es una preciosidad. La iglesia es muy hermosa. Creo que oficialmente se llama Domingo Arenas, pero nadie le hace caso. Se llama Zacatelco, lugar de Zacatelco. Vamos a unos mensajitos. Estamos de regreso. ¿Tenemos llamaditas? Sí, un saludo a Soledad. Sí, puede contar un poco sobre la historia de la estación del tren de Atlisco. Las estaciones del tren de Atlisco, que era un espolón de Apizaco hacia Puebla, hacían que este ferrocarril llegara primero a Puebla y luego a Cholula, y de Cholula iba parando en algunos de los pueblos, llegaba hasta Cuautla, pero entre otras cosas pasaba a Atlisco. Y como parte del sistema de los ferrocarriles se construyeron estaciones hermosísimas, generalmente de piedra y ladrillo, muy bien combinadas con su techo de 2 aguas, y se pusieron bancas apropiadas para esperar el tren, se pusieron las taquillas para comprar los boletos, en fin, y eran hermosas además de su arquitectura, porque cuando se oía el silbato del ferrocarril, todas las mujeres que vendían comida se acercaban a esas plataformas para ofrecer pues los tacos, las tortas, el agua fresca, lo que sea, y esto formaba un rebumbio, porque era una parte de la actividad social de los pueblos, o sea, que son muy bonitos. La mayoría de las estaciones datan entre 1880 y 1897, algunas ya en el siglo XX, pero la mayoría son de finales del siglo XIX y por lo tanto están catalogadas como parte del patrimonio nacional. Y bueno, Marcela Zamora comenta que para ella la iglesia es toda la congregación de creyentes y templo es el espacio físico. ¿Sí le pudiese aclarar? No se lo aclaro porque es correcto. Ya por vicio nosotros decimos, pero sí, iglesia viene de eclesía, que significa asamblea.
Y templo, pues bueno, se refiere al edificio a donde se reúne la iglesia y hace sus ceremonias. Es correcto, pero ya por vicio decimos iglesia al edificio y usamos poco la palabra templo, pero ella tiene toda la razón. Y Miguel García nos comenta que en el mercadito de Zacatelco venden un pulque muy sabroso y bueno, que ahí los solía llevar su mamá a tomar pulque y unas carnes. Pues en todo Tlaxcala se bebe un pulque extraordinario. Pues sí, Santa Inés no es la excepción, ¿verdad? Así que si usted gusta, va a la iglesia, visita la iglesia, que es hermosa, y además la arreglan de una manera extraordinaria, hermosa, 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 y luego sale y pues ya se echa su pulmoncito y sus tacos de barbacoa. ¿Quién más nos llamó? ¿Nada más? Sí. Ah, bueno. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Nada más quiero decir que me preguntan y me vuelven a preguntar mis comentarios sobre alguna persona que falleció recientemente. Pues lamento mucho que haya fallecido el señor Pedro Ángel Palou, que fue cronista de la ciudad de Puebla y hizo pues muchas cosas en favor de la cultura. Y durante muchísimo tiempo, y no puedo decir más de eso, más que descanse en paz. Y bueno, entonces ya se nos está acabando el tiempo. Pues yo creo que lo único que nos queda es recomendar. ¿Tenemos algo en el Museo Paez? Sí, tenemos 2 exposiciones de la generación de la ruptura y el vuelo que pueden visitar de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien, y el el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia de San Pedro, lleven a sus animalitos, no políticos, por favor, animalitos, para que reciban la bendición, y si no el miércoles a las 5 de la tarde, iglesia de San Pedro, 4 Norte y 2 Oriente, en el centro histórico de Puebla. Ya se nos acabó el tiempo, ya las banderas blancas están, pero encima de nosotros, hasta el airecito frío sentimos. Pues le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos a Lalo Álvarez en los controles. Itzelito. Muchas gracias y muy buen día a todos. Que le vaya muy, muy bonito. Y extrañamos a Anabel.